razonar, como las que vimos en la clase pasada. Habían fórmulas que eran totalmente imposibles de acordarse. Yo creo que me voy a jubilar y no me las voy a aprender nunca. El Así factor que K. eso, exactamente, imposible. Así que no, es cuestión de que vayan, lo razonen, pero no de memoria. Así que bueno, vamos por el tercer ejercicio. Dice, calcular el escurrimiento según las siguientes condiciones. Creo que decía así a ver, el práctico. Ah, sí, así decía. Bueno, en el práctico decía, los suelos de la zona tienen texturas arcillosas, permeabilidad lenta a muy lenta, con pendiente promedio del 0,55%. Uso de la tierra en condición crítica, barbecho, saturado y con longitud máxima, 765 metros. B dice área de captación, 4,4 hectáreas. C, precipitación de diseño de 52,5 milímetros para el tiempo de concentración, 42 minutos del ejercicio. Bueno, y dice pasos, que en realidad es lo que tenemos que ir determinando, lo que nos pide la consigna. 1, determinar la curva número. 2, determinar S. 3, calcular E. 4, calcular R. 5, calcular QP. Ya vamos a ver qué es cada una de esas cositas. Vamos por parte. Yo acá directamente ya les tiré los datos, ya los que nos sirven para el ejercicio. Primero dice textura arcillosa, dice que tenemos una permeabilidad lenta a muy lenta, tenemos una pendiente del 0,55%, tenemos uso de la tierra en condición crítica, tenemos un suelo saturado, una longitud máxima de 765 metros, área de captación 4,4 hectáreas, y la precipitación de diseño de 52,5 milímetros para un tiempo de concentración de 42 minutos. Bueno, son los datos que nos sirven. Entonces, bueno, dice, primero vamos a determinar la curva número. Y esto nos va a servir, esto es lo que usamos cuando no hay registros de caudales, entonces usamos este método y con esto vamos a determinar el escurrimiento directo para una determinada altura de lluvia, que la medimos en milímetros, ¿no es cierto? La altura de la lluvia. Entonces, para esto vamos a determinar esta curva número que nos va a servir para determinar la altura del escurrimiento y otras cositas más que vamos a ir viendo ahora enseguida. ¿Qué tienen que ver en el tema de la curva número? Que puede variar entre 100 y 0. Fíjense acá, les puse bien clarito. Para un área pavimentada impermeable, la curva número va a tener un valor de 100. O sea que todo lo que llueva va a escurrir. Todo lo que llueva escurre. Curva número 100. Y tenemos, por otro lado, cuando la curva número vale 0, quiere decir que todo el agua de la lluvia va a infiltrar. ¿Sí? No va a haber escurrimiento. Entonces, entre esos dos valores va a variar el valor de la curva número. Veamos ahora. Primero, lo que hacemos es ver el grupo hidrológico del suelo. Nos tira varias características aquí del suelo. Tenemos las tasas de infiltración, fíjense, son suelos moderados, suelos con alto potencial de escurrimiento, suelos con alto potencial de escurrimiento, suelos con una baja tasa de infiltración y demás. Veamos dónde estamos. Acá nos dice que tenemos una textura arcillosa, dice que tenemos una permeabilidad lenta a muy lenta, y bueno, después no nos da muchos más datos, pero con esos datos ya nos podemos dar cuenta. Fíjense acá en el grupo D. Dice, son suelos con alto potencial de escurrimiento. Son suelos con una muy baja tasa de infiltración, texturas arcillosas, que acabamos de leer que la tenemos, arcillas expansivas, capas de arcillas impermeables cerca de la superficie o suelos superficiales sobre basamento impermeable. Estos suelos tienen una tasa de infiltración muy baja. Así que eso lo tenemos acá. Permeabilidad lenta, muy lenta, y una textura arcillosa. Así que estaríamos en el grupo hidrológico del suelo, en el grupo D. ¿Sí? Bueno, ahí ya tenemos un dato. Vamos ahora, todo esto para calcular este valor de curva número, ¿sí? La condición de humedad del suelo. Entonces tenemos que saber cuál es la humedad que teníamos antes que ocurra la lluvia. ¿Qué contenido de humedad tenía ese suelo? Entonces, acá tenemos la humedad antecedente, tenemos un valor, una clase 1,
una clase 2 y una clase 3, la humedad antecedente. Humedad antecedente 1 dice, los suelos en la cuenca se encuentran muy secos. Humedad antecedente 2, tenemos la condición hidrológica promedio. Y humedad antecedente 3, los suelos de la cuenca están muy próximos a la saturación debido a lluvias anteriores. ¿Qué tenemos acá? Dice que el suelo está saturado, un suelo saturado. Entonces, ¿en dónde estaríamos? Acá, en la clase 3. Los suelos de la cuenca están próximos a saturación debido a las lluvias anteriores. Bueno, ya está. Ya hemos visto que estamos en el grupo D del grupo hidrológico del suelo. Ya vemos que en el tema, en cuanto a la humedad antecedente, estamos en la clase 3. Y ahora vamos a lo que sigue. La condición hidrológica. Y acá es lo que la profe les decía el día miércoles, que por ahí lleva a confusiones, porque acá hablamos de la cobertura. No habla precisamente el contenido de humedad del suelo, que ya lo acabamos de ver en otro ítem. Entonces se refiere a la cobertura vegetal. Y acá tenemos tres clases. Puede ser buena, regular y mala. Entonces tenemos cobertura mayor del 75%, cobertura entre 50 y 75% y cobertura menor al 50%. Y a ver, veamos qué decía el enunciado. A ver, que el uso de la tierra está en condición crítica a un barbecho. O sea, tenemos un suelo sin cobertura, prácticamente. Entonces es mala. Estamos acá. Estamos acá. Así que ya tenemos los datos del grupo hidrológico del suelo. Estamos en el grupo D. Tenemos la clase en cuanto a la humedad antecedente. Y tenemos la condición mal llamada, por ahí, no sé, condición hidrológica, que dicen que es mala, una cobertura mala de ese suelo. Bien, ya tenemos todo lo que nos hace falta para determinar ese valor de curva número. Bueno, veamos acá, en este cuadrito. También este cuadrito lo tenemos ahí disponible. Dice, ya dijimos que estamos en barbecho, ¿sí? Dijimos que la condición hidrológica es mala. Y dijimos que estamos en el grupo hidrológico de los suelos, en el grupo D. Entonces, vamos ahí, vamos por acá, la intersección es 94. Entonces, el valor de la curva número es de 94. El tema es que este cuadrito, todo esto que tenemos acá, está hecho para condición de humedad antecedente clase 2. Y nosotros dijimos que estamos en la clase 3. Así que ese valor de 94 no es correcto. ¿Nos sirve? Sí, totalmente nos sirve. Vamos bien, pero todavía no llegamos al valor final de la curva número. Bueno, vamos acá. Bueno, todo esto que acabamos de ver en el cuadrito. Uso del suelo barbecho, condiciones malas, grupo hidrológico de curva número, para humedad antecedente 2. Vamos acá. Tenemos esta tabla que nos sirve para corregir una tabla de corrección del valor de curva número. Habíamos determinado que era un valor 94 para curva número, acá, en 2, ¿no es cierto? En 2, curva número en clase 2 es 94. Pero no estábamos en clase 2, estábamos en clase 3. Así que la intersección de este 94 de clase 2 con el valor de curva número acá, clase 3, nos da el valor corregido para el valor de curva número, que es 98. Y ahí sí, ya llegamos a ese primer valor que nos pide el enunciado. Determinar el valor de curva número. ¿Sí? Que es un índice que está relacionado con la cantidad de agua que escurre sobre esa superficie. Un valor de 98. Bueno, ahora vamos a pasar al otro ítem. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Vamos al pelo? Lo fuimos viendo parte por parte, así que por ahí si alguna cosita quedó colgada, volvemos. Profe, ¿puede volver a explicar cómo calcula en esta tabla el valor de la condición 3? Bien, acá estamos. Porque tiene que ver con el contenido de humedad en el suelo antes de la lluvia. ¿Sí? Entonces,
tenemos un suelo que está totalmente seco por un lado, un clase 1, hasta un extremo en donde tenemos el suelo próximo a capacidad de saturación. Y acá estaríamos en la 2, estaríamos en la intermedia, entre una y otra, una condición media. Y acá en el enunciado ya nos decía, aquí nos tiraba el dato de que el suelo está saturado, ya estaba saturado. Entonces, vamos acá y vemos que las clase 3 son suelos que están próximos a la saturación debido a lluvias anteriores. Así que es por eso que decimos que estamos en un suelo con una humedad antecedente en clase 3. Es por eso. ¿Se Profe, entendió? y con respecto al cuadrito de condición hidrológica, ¿cómo se hacía? Ajá. O sea, eso ¿Este? no. ¿Este? No, el de condición. Claro, ¿cómo determino si es malo o bueno, digamos? Este, perdón. Sí, sí, sí. Porque tiene que ver con la cobertura que tenemos con respecto a la vegetación, ¿sí? Por eso que el nombre no los confunda, porque dice condición hidrológica y uno se imagina algo de riego, de contenido de agua, y en realidad habla de la cantidad de vegetación que tiene ese suelo arriba. Entonces, si tenemos una cobertura mayor al 75%, es buena. Una regular entre el 50 al 75%. Y si tenemos muy poca cobertura, que acá en este caso dice que estamos en un barbecho, tira por acá, condición crítica dice, así que estamos con poca cobertura, entonces estamos en una condición mala, porque tenemos poca cobertura. Todos estos, todos estos cálculos, estos modelos que venimos usando la clase pasada, usamos ahora, tienen mucho que ver también con la capacidad del técnico para valorar algunos de los ítems, ¿no? Para darle una mayor o menor exactitud. Justamente son modelos. Entonces por ahí uno dice, sí, tiene un 40%, 50%, sí, queda muy a criterio en muchos aspectos. Por eso son datos que no son totalmente reales, sino que nos sirven como para aproximarnos a un valor eh, así, simulado, una simulación, digamos. Así que bueno, en este caso, bueno, aquí sí claramente tenemos una mala cobertura, por lo que nos dice el enunciado, y bueno, es menor al 50%. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Sí, profe, profe. gracias. Meta, pelo. Bueno, vamos con la sustracción potencial. Esto es un poquito al revés de lo que hablábamos de la curva número. Esta es la lámina de agua que queda retenida en el campo de una lluvia, ¿sí? La curva número por ahí tenía que ver con el agua que escurría. Acá vamos al agua que queda retenida. Por eso es la sustracción potencial. Y el valor puede variar entre 0 e infinito. Y es inverso a lo que hablábamos de la curva número. Dice, un área pavimentada impermeable tiene un potencial de retención máximo igual a 0, porque no retiene nada. Estamos en un pavimento. Y la curva número tiene un valor de 100. O sea que toda la lluvia se transforma en escurrimiento. Y por otro lado, tenemos una planicie de suelos altamente permeables en que casi todo el agua que cae infiltra, entonces queda en el suelo, dice, entonces esta sustracción potencial va a tender al infinito y la curva número a 0, porque no hay escurrimiento. ¿Sí? Es como que son inversos estos dos valores. Bueno, eh, veamos acá. A ver. Entonces eso es lo que vamos a determinar ahora. ¿Cuál es el valor de sustracción potencial? Y acá tenemos esta formulita. Esta es la que nos va a servir para determinar ese valor. 2540 sobre el valor de curva número que ya calculamos, menos 25,4. Bueno, hagamos la cuentita. Reemplazamos acá con el 98 que ya calculamos recién. Y bueno, esto da en centímetros, ¿no? Lo pasamos a milímetros y nos da 5,18 milímetros. Está clarito esto, ¿no? Es simplemente una fórmula, reemplazar el valor de curva número que ya calculamos recién y nos va a dar ese valor. Entonces ese es el valor de sustracción
potencial. Hay que pasar a milímetros por el hecho de que es agua, ¿no? Claro, sí, sí, Ah, sí. bien, bien. Bueno, a ver, veamos. La escorrentía es lo que pide acá en el enunciado. Sí, calcular la escorrentía. Bueno, calcular escorrentía. Acá ya hablamos de la altura, ¿no es cierto? Del agua que escurre, de la altura en milímetros, que también siempre trabajamos en milímetros. Entonces, acá también tenemos esta formulita. La precipitación menos 0,2 por la sustracción potencial elevada al cuadrado sobre todo esto, la precipitación más 0,8 por la sustracción potencial. Hacemos esto, hacemos el reemplazo, reemplazamos todos estos valores y esto me da un valor de escorrentía de 46,76 milímetros. Esto para un tiempo de concentración de 42 minutos, que eso lo teníamos también en el enunciado, ¿sí? Para un tiempo de concentración de 42 minutos. Es el tiempo que tarda el agua desde el punto más alejado hasta la boca de la cuenca, ¿sí? Bueno. Bien, ahí ya calculamos la escorrentía, también bastante sencillo porque lo único que hicimos fue reemplazar cada uno de estos valores y tenemos el resultado de la escorrentía. Ahora, calcular el tiempo de retardo. Acá, bueno, por ahí nosotros recién hablábamos del tiempo de concentración, ahora hablamos del tiempo de retardo. Dice, es el lapso de tiempo transcurrido entre el comienzo del escurrimiento y la aparición del caudal pico en la boca de descarga. O sea, acá es desde que comienza a escurrir el agua hasta que aparece el caudal pico en la boca. Y el tiempo de concentración es desde el punto más alejado hasta la boca. Bueno, también hay una fórmula sencillita, la tienen en el apunte ahí. Para estos casos, para esto que estamos pretendiendo calcular, tomamos la duración esta la tomamos igual al tiempo de concentración, pero como este valor está en horas, tenemos que pasar el tiempo de concentración, que lo habíamos venido viendo en minutos, lo pasamos a horas. Por una regla de 3 simple ya lo calculan, ¿no es cierto? Pasamos 42 a 0,7 horas. Creo que es bastante sencillo. Pero bueno, lo pasamos a 0,7 horas. 42 minutos son 0,7 horas. Y reemplazamos en esta formulita, ¿sí? El tiempo de retardo es igual a 0,60 por el tiempo de concentración. 0,60 por 0,7. Esto da un valor de 0,42 horas. Ese resultado da en horas. Bueno, ahora ya estamos en condiciones para calcular el caudal pico con este modelo. ¿Sí? Esta es la otra alternativa. Fíjense que con Ramsar calculamos, también llegamos al caudal pico, ahora estamos llegando por el método de curva número, otro método. Y tenemos acá esta formulita. 2,1 por el área de captación por el escurrimiento sobre la duración de la tormenta sobre 2 por el tiempo de retardo. Bueno, reemplazamos cada uno de estos valores. Habíamos dicho que la duración es igual al tiempo de concentración, 0,7. Tiempo de retardo, 0,42, lo acabamos de calcular. El área nos tiraba ya el enunciado, decía que era 4,4, 2,1 de la fórmula. Esto lo teníamos en el escurrimiento, la escorrentía la teníamos en milímetros. En esta fórmula la expresamos en metros, ¿sí? Porque así lo pide la fórmula. O sea, con estas cositas por ahí hay que tener cuidado. La expresamos en metros. Y bueno, esto me da un valor de 0,56 metros cúbicos por segundo. Bueno, y ahí terminaría este ejercicio. No sé si quedó claro. Trato de desglosarlo por ahí lo más que puedo para que se entienda. No sé si se entendió. Básicamente los últimos 3 ítems fueron fórmula y reemplazar en la fórmula. No hubo mucho criterio ahí. Vamos bien, profe. ¿Bien? Bueno, vamos bien entonces. Bueno, aquí ya calculamos el caudal pico por el método de la curva número.
Así que bueno, ahora vamos a este otro ejercicio que es otra fórmula de calcular escurrimiento y esto mediante cárcavas, ¿no es cierto? Entonces el agua pasa por el terreno, va así formando cárcavas y nosotros tomando por ahí estas medidas, estos perfiles transversales, que algo ya vimos en la parte de topografía, podemos llegar a tener datos como para calcular el escurrimiento en una cárcava. El enunciado dice, calcular el escurrimiento en una cárcava donde se aprecian las huellas máximas y cuya sección en U tiene las siguientes dimensiones. Y nos tira una serie de valores acá, 0,85, 0,94, 1,15, 1,24. Nos dice h igual a 0,80. Ya ahora les muestro enseguida qué es todo eso. Dice la pendiente media es del 8%, los taludes rectos, o sea que esto es como una caja así, recta, y dice, y la superficie tiene algo de hierba y piedras. Perímetro mojado, 0,07. Veamos ahora qué es cada una de esas cosas. Fíjense, los valores de A son estos valores. Este es un perfil transversal, que lo podemos haber medido con mira y nivel óptico. Podemos haber tomado estos datos, con cinta haber tomado este ancho, ¿sí? de esta cárcava. Entonces tenemos el valor acá, A1 sería esto, A2 sería esta altura, A3, ¿sí? Entonces, y los valores de H son esto de acá hasta acá, de acá hasta acá, son segmentos iguales, por lo que nos está diciendo, 0,80 metros miden todos. Así que este mide 0,80 metros, 0,80 metros y así, sucesivamente. Entonces, bueno, primero lo que tenemos que hacer es calcular el área de esa sección. Y bueno, ahí viene el tema, el por qué nos da estos valores. Porque es mucho más fácil para un área irregular. Aquí quizás no habría tantas complicaciones porque es bastante, eh, si decimos acá son rectos los taludes, capaz que acá no hay, es bien mucho más formado una cajita y capaz que no presenta grandes dificultades. Pero esto puede ser, una cárcava puede ser bastante irregular. Entonces la única forma que nos queda para poder calcular esa área total es calcular áreas parciales, descomponer esto en figuras que yo pueda calcular. Aquí, por ejemplo, en este caso podría ser aquí un triángulo, acá un paralelogramo, acá un trapezoide, acá otro, acá otro triangulito, ¿sí? Entonces, bueno, son figuras que yo puedo calcular esa superficie. Bueno, esto se asemeja mucho más a lo que nos dice el enunciado, con taludes rectos y con las distintas alturas, eh, a, distintas, a distintas distancias de este perfil transversal. Bueno, entonces primero hacemos ese cálculo. Fíjense, calculamos como para calcular esta superficie es el área mayor, la base mayor más la base menor sobre 2, por la altura, ¿sí? Sobre 2. Como el factor común es la altura, lo sacamos acá, este h, y nos quedan la sumatoria de cada una de esas figuras, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos este cálculo de cada una de esas figuritas descompuestas, y a mí me da un valor de 4,324 metros cuadrados, ¿sí? El área hidráulica. Bueno, lo que nosotros queremos calcular es el escurrimiento en esa cárcava, el escurrimiento máximo. Esto es igual a el área, que es la que estamos calculando ahora, por la velocidad. Así que lo que nos estaría faltando ahora para calcular ese escurrimiento máximo es la velocidad. Ya aquí ya calculamos el área. ¿Cómo? Descomponiendo esta figura irregular, o esta, en varias figuras que son más fáciles de calcular, y sumamos cada una de estas pequeñas superficies. ¿Sí? Bueno, vamos ahora al cálculo de la velocidad. También por formulita. Fíjense, la velocidad es igual a 1 sobre n. ¿Qué es n? Un coeficiente de rugosidad. Por r, que esto es el radio hidráulico. ¿Qué es el radio hidráulico? Es simplemente la relación que hay entre el área hidráulica y el perímetro mojado. Eso es el radio hidráulico, es esa relación. Y la pendiente hidráulica, bueno, la pendiente que ellos nos dan el enunciado. Así que
Bueno, para calcular, primero vamos a tener que calcular el radio hidráulico. El radio hidráulico. Acá tenemos los valores. Bueno, tenemos el valor de el perímetro mojado, que es lo que nos está pidiendo acá, el perímetro mojado, y el área hidráulica, que es la que acabamos de calcular. 4.324. El perímetro mojado, 5.07. Entonces relacionamos estas dos cosas, hacemos la división y nos da 0.853 metros de radio hidráulico. Ahora este coeficiente de rugosidad, N, vamos a la tabla. Fíjense, hay una tablita acá. Dice, bueno, limpias, ¿cómo es el canal? La cárcava, perdón. Limpia, tiene la orilla recta, fondo uniforme, altura de lámina de agua suficiente. Bueno, podría ser, sí, podría ser esto, podría ser. Pero vamos, veamos más, qué más dicen las otras opciones. Limpias, orillas rectas, tal cual, fondo uniforme, altura de lámina de agua suficiente, con algo de vegetación. Y acá vemos nosotros en el enunciado que dice que tiene la superficie con algo de hierba y piedras. Entonces lo que más se, porque veamos lo otro, dice limpias, meandros, embalses, remolinos de poca importancia, lentas con embalses profundos, canales ramificados, ya se va a otro tipo de vegetación densa, habla aquí, terreno rocoso de montaña, no. Según los datos que nos da el enunciado, dice que tiene orillas rectas, ya lo dijimos, bueno, vemos que tiene un fondo uniforme, y la altura de la lámina, bueno, suficiente, y con algo de vegetación. Decía que se veían las láminas máximas, se podían ver, así que estaban ahí, y dice que tiene algo de vegetación, de piedras y algo de vegetación. Quiere decir que estamos acá. Bueno, tomamos este datito como coeficiente, tomemos este, ¿sí? 0.33, este dato, 0.33. Y ahí estamos. Entonces ya tenemos a esta altura todos los datos para calcular la velocidad. 1 sobre 0.33, tenemos el valor del radio hidráulico, que es 0.853, y el valor de la pendiente, que es 0.08, en tanto por 1, ¿no? En tanto por 1. Y con todo esto ya calculamos el valor de la velocidad del flujo, es 0.29 metros por segundo. Entonces ya estaríamos en condiciones, porque ya tenemos el valor del área y tenemos el valor de la velocidad. Y vamos aquí. Tenemos el área, 4.324 metros cuadrados, por la velocidad, 0,29 metros por segundo. Esto da un caudal de 1.25 metros cúbicos por segundo. Y ahí tendríamos resuelto lo que nos está pidiendo el enunciado, que decía calcular el escurrimiento de la cárcava. Este es el escurrimiento de la cárcava. ¿Se entendió? Me hace que hay que leerlo y hacerlo, profe. Sí, 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 es bien y en los prácticos también traten ustedes de hacerlo bien así, paso a paso, porque si no uno tiende a confundirse. Es así. Lo único que sí, profe, ojalá nos den toda la forma. Sí, Porque uno sí, se puede aprender de dónde sale cada cosa, pero el tema de la fórmula, ¿eh? claro, claro, no, no, eso sí, 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 las formulitas tienen que estar porque, Lo más fácil es los factores que intervienen, digamos, en cada una. La cosa es ordenarla numéricamente. claro, claro, sí, totalmente. No, sí, las formulitas van a estar, es lo que dijo la ingeniera por lo menos, que las formulitas iban a estar. Así que bueno, ya estamos casi al final. Viene esta yapita, dice, de canales. Que bueno, vamos a ver un poquito más ya ahora en la clase que viene, el último práctico, cuando vemos sistematizaciones. Dice, determinar ancho de colector de terrazas y la profundidad del colector. Bueno, acá, imagínense, acá tenemos distintas terrazas que van tomando el agua, que, que va avanzando, y van captando el agua y la conducen hacia un canal colector. ¿Sí? Cada terraza va conduciendo el agua hacia un canal colector. Lo que nosotros queremos hacer ahora es determinar el ancho de ese colector de terrazas.
¿Cuánto es ese ancho? Estos canales por lo general tienen esta formita, son canales que son bastante anchos y que tienen poca profundidad. Y esto es justamente por el manejo de los cultivos. Hay veces que ustedes van a caminar por el predio y ni se van a dar cuenta que están arriba de un canal, porque tiene muy poca profundidad. Eh, Esto sirve para que puedan pasar las maquinarias sin problema, ¿sí? Una cosechadora, una pulverizadora puede pasar por arriba sin problema. La única función de esto es captar el agua y conducirla cuando hace falta. Y fuera de ese momento está el colector ahí y no molesta para nada. Por eso mismo tienden a tener estas formas poco profundas y anchas. Entonces, acá lo que nos pide es que determinemos el ancho y la profundidad. Esto nos está pidiendo. Bueno, hay un cuadrito que lo vimos en clases que nos sirve para determinar esto. La única complicación es que el cuadrito está en pies y en pies cúbicos. Por ahí es lo único que tenemos que considerar para poder usar el cuadro. Entonces, el enunciado dice que el caudal pico es de 1.13 metros cúbicos por segundo, la pendiente es del 2% y la velocidad es de 1 metros por segundo. Y bueno, un pie tenemos que es igual a 0,305 metros y un pie cúbico es 0.0283 metros cúbicos. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar estos datos, el de velocidad y el de caudal, este a pies cúbicos por segundo y este a pies por segundo. Sí, es lo único que tenemos que hacer acá. Bueno, por reglita de 3 simples ya tienen ustedes estos valores, los pueden pasar. La velocidad, bueno, este 1.5 metros por segundo es igual a 4.918 pies por segundo. Y el caudal pico es de 1,13 metros cúbicos por segundo. A pies queda en 39.929 pies cúbicos por segundo. O sea, este es el quid de la cuestión, digamos, pasar a pies estos valores. Bueno, aquí ya nos dan este cuadrito. Fíjense que está en la guía. Acá tenemos la pendiente, que dice que es del 2%. Lo teníamos acá, pendiente del 2%. El valor, en este lado, el valor del caudal, que dice que es de 39.92 pies cúbicos, directamente, digamos, 40. Es lo que más se aproxima, 40. Entonces vamos por acá. ¿Hasta dónde vamos a ir? Hasta la velocidad. Dice que la velocidad es de 4.918 pies por segundo. 4.9. Vamos a una velocidad 5, directamente acá. Y ahí nos acercamos un poquito. Oh, ya estoy haciendo macana. Ahí está. Y ahí nos da los valores del ancho, 8.7 metros, por la profundidad, 1.45. Y bueno, ahí ya tendríamos los valores, pies, perdón. Acá tenemos, los pasamos a metro. 8.7 pies es igual a 2.653 metros. Y la profundidad, 1.45 pies, 0.442 metros. ¿Sí? Bastante sencillo. Lo más complicado acá es pasar a pies. Lo que sí, acá tenemos ya en el ejercicio está este cuadro nada más, porque se supone que están dadas estas condiciones. Para un retardo D, dice que tiene que ver con la cobertura. La verdad, yo soy malísimo en inglés. Si ustedes son buenos, léanlo al cuadrito, pero estaríamos en esta categoría D, con este tipo de cobertura para este ejercicio, ¿sí? Si no, hay otras tablas más que se pueden utilizar. Justamente estamos en esta D, por eso usamos esta velocidad. Si estaríamos en C, estaríamos usando esta velocidad que figura aquí. Pero bueno, para este ejercicio estamos en esa categoría con esta velocidad y acá tenemos el valor del ancho y acá el valor de la profundidad en pies. Estas serían las dimensiones de nuestro canal. 2,6 metros de ancho y 0,442
40 centímetros de profundidad. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, hasta acá llegamos entonces con la clase de hoy. Si no quedan dudas, Profe, ¿cuál era el punto uno, perdón? Que no lo alcancé a ver. ¿dónde? ¿Acá? No, el ejercicio uno, digamos, el primer Ah, punto el que hice. ejercicio 1. Veamos acá. El ejercicio 1 es esto. Nos da estos valores de precipitación. Lo que hacemos es ordenarlos de mayor a menor, los datos de precipitación, y a cada dato de precipitación le asignamos un número de orden, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a todos los valores. Y de ahí, Eh, sí. este está en el TP que subí a la plataforma, pues yo lo descargué, el que estaba en la plataforma, y no me aparece este ejercicio. Ah, ¿no? El resto sí, pero este no. Apa. En teoría estaba. Ah, No sé, ¿verdad, los demás. profe? Yo ¿No lo tengo está? abierto acá y no Ah, está el ejercicio este. opa, capaz que quedó ahí colgado. Bueno, los otros sí están. Hay un cuadro que dice intensidad de la precipitación y recurrencia en la localidad de Salten y me da todo ese, los datos, pero no está ese, no nos da ese dato que usted está dando ahí. Ah, debe ser otro entonces. No está el ejercicio. Después Ah, los bien. otros que acaba de mostrar, sí, sí están, digamos. Están todos. Ah, bueno. Bueno, al pelo entonces. Debe ser que cambiaron a último momento. Profe, igual puede también explicar el ejercicio 1 porque se me había cortado la internet justo. Bueno, el 1, ¿no? ¿El 1? ¿Les explico? Sí, sí, profe, por Bueno, favor. bueno, lo que hacemos es ordenar de mayor a menor todos estos datos y estos, digamos, estos son los originales, acá, estos son los de lluvia, los ordenamos de mayor a menor. Lo que yo decía, tendría que yo haber agregado una columnita acá con los años, porque por ahí ahora quedó como que 80 milímetros llovieron en el 92 y no es así. Tendría que haber puesto que el 2006 y así también. Pero bueno, lo importante por ahí es como a lo que vamos es el periodo de retorno, cada cuánto va a volver a pasar, eso es lo que nos importa. Pero bueno, ordenamos de mayor a menor y a cada valor le asignamos un número de orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Tenemos 16 valores. Bueno, la formulita nos dice que el periodo este de retorno es igual a n más 1 sobre m. N es el número de años de la serie. Dijimos que tenemos 16 años. Y m, el número de orden de la lluvia máxima diaria de ese año. O sea, el número de orden de ese año. Entonces, acá tenemos el valor número de orden 1, acá número de orden 2, número de orden 3, y así sucesivamente para cada uno de estos. Entonces, reemplazando en esa formulita, tenemos el número total, 16, más 1, dividido el número de orden, 1. Esto es igual a 17. En este caso, en el segundo punto, 16, que es el total, más 1, sobre el número de orden 2, da 8,5. Y así, sucesivamente. En el tercero, 16 más 1 sobre el número de orden, que es 3, 5,7. Y el periodo de recurrencia, eh, la probabilidad de ocurrencia, esto es la inversa del periodo de retorno. Es la inversa. Entonces es 1 sobre t. Ya lo habíamos calculado. Acá calculamos t, 8,5. 1 sobre 8,5 por 100, porque se expresa en porcentaje. Y así 1 por 1. 1 sobre 5,7 por 100. 17,54. Y así con cada uno de los valores. Entonces, así calculamos todos los valores de t, periodo de retorno, y todos los valores de probabilidad de ocurrencia. ¿Qué significa cada uno de estos valores? Esto es el periodo de años en que va a volver a ocurrir un evento igual o de mayor magnitud que este. O sea que cada 17 años, en este caso, tendríamos esta precipitación de 80 milímetros. ¿Sí? Acá, por ejemplo, cada un año y medio podríamos tener una precipitación de 40 milímetros. Y de 45 cada 2 años y 8, 2,8. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir este periodo. Y esto es la probabilidad de que ocurra un evento de igual característica o menor. ¿Sí?
Esto es una probabilidad y esto es un periodo de años. Esto en porcentaje y esto en años. ¿Ahora sí? ¿Se entendió? Sí, profe, muchísimas gracias. Listo. Bueno, hasta acá llegamos entonces. Les di un ejercicio de Yapa entonces. Pero ustedes hagan lo que está en la guía. ¿Sí? ¿Está Sí, bien? igual, profe, la guía que está subida desde el 2018, capaz la profe, o no sé si ustedes habrán cambiado algo, No sé. Sí, capaz que. porque la que está subida es desde el 2018. Ah, está bien. Bueno, hagan lo que está en la guía. Así que bueno, meta, chicos, Profe, cualquier ¿sabes cosa. si hay cuestionario ahora? Sí, hay cuestionario, me dijo la ingeniera, me mandó un mensajito. ¿Y es sobre esto, profe, o sobre lo que vimos la vez pasada? Yo me imagino que es sobre esto. No me especificó, pero me imagino que es sobre esto. A ver. Pero, Es de profe, si mal no descubrimiento. recuerdo, no subió la teoría, No, ¿no? Porque vimos la última clase. debe ser que no. No entré al aula, la verdad, no me No, fijé. sí, sí la subieron, Fran, pero la subieron hace una hora, yo digo, como en las 2:30, 2, se subió la parte, pero ya Claro, está, digo. claro, capaz que es sobre hoy entonces. Así Sí, que es bueno, sobre hoy. A sí, las 5 se habilita, a las 5:04. listo. Buenísimo. Bueno, chicos, cualquier duda, si por ahí, repito, si por ahí eventualmente yo no me conecto no puedo conectarme a la consulta, igual tienen todos mi correo, me consultan por correo y si hace falta que haga